Deberían prohibir el profesor de estar en la universidad. No, al contrario, deberían promocionar más este tipo de clases que son muy chocantes porque te enfrentan contigo misma, con todo lo que somos, con lo que hemos construido, con la forma en la que nosotros nos paramos frente al mundo, porque nos hace cuestionar esas bases, cuáles son realmente. Tú te crees que eres una persona y esta es tu identidad y esa es tu cultura y luego te llegas a estos espacios donde te cuestionas todo. Y sobre todo yo que me sentía la más ferviente feminista, creo que la última sesión fue una de las mejores lecciones que he tenido sobre cómo no casarme con ninguna verdad, porque incluso, No, 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 bueno, pero y no, la pero lectura. a ver, el feminismo es muy importante y ese no lo vamos a, no, eso es un criterio de No, 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 yo existencia. no vengo acá a Hay hablar que de... conquistarlo. Exacto, exacto, es dejar de ver la superficie y profundizar en todas las cosas que yo crea, porque realmente si me quedo con lo poquito que hay, me puedo comer cuentos enteros de cosas que no son reales. Y por lo menos el tema del video, no sé si ya podemos hablar del otro Oye, video que le no, acabo de ver. estamos así hablando asociación libre, como el psicoanálisis. Ah, ok, Todavía no hemos empezado la pero clase. el video que no recuerdo el nombre El de de la Ochi Curiel. profesora que nos Ochi pusiste, Curiel se llama. Ochi Curiel. Ochi Curie. Eso Dios también lo mío, desestabiliza a uno. Uno que habla por interseccionalidad no, por todos lados. Ave María. no, y yo que yo estoy trabajando en una organización que promueve la equidad de género en el ámbito laboral y yo soy la coordinadora de marketing y comunicaciones. Y justo esta semana trajimos a colación de que las parrillas, o sea, que nuestros contenidos no estaban cumpliendo con la interseccionalidad porque estábamos, por decirlo de una forma casual, muy blanquitos. Estábamos hablando de muchos blanquitos. Sí. Necesitamos empezar a diversificar. Y esta semana yo fui la promotora número uno de la interseccionalidad, muchachas, hay que hacer esto, hay que leer, hay que educarnos. De hecho, este domingo va a salir una publicación que yo creé sobre la cosa de Crenshaw y cuando vi ese video fue como, porque ese sí lo vi apenas ayer y fue como sagrado rostro. Tú, O sea, es increíble cómo una mujer en 5 minutos me hizo cuestionar todo el trabajo que llevo haciendo estas 2 semanas además, en esa Carol, parrilla. busca esa mujer. Esa mujer no es cualquier mujer. Es tremenda. Es una No, es increíble. feminista negra, lésbica. Es una de las figuras más importantes de estudios culturales. Pero mira, Carol, yo creo que la moraleja es que este mundo, si le metemos interseccionalidad, es mejor el mundo con interseccionalidad que sin interseccionalidad. Pero la interseccionalidad es apenas un asunto que abre un rollo más poderoso. Entonces, yo creo que el mensaje, por lo menos yo como lo encajo, no es que la interseccionalidad hay que tirarla al tarro de la basura, sino que la No, interseccionalidad no es el techo. La interseccionalidad, en el mejor de los escenarios, introduce una sensibilidad y una problemática que hay que llevar, hay hay que que introducir en cuestionarnos. otra clave, que hay que llevarla más allá, hay que llevarla más allá. Entonces, sí, me encanta que te haya pasado eso. Yo creo que más de uno No, de ustedes dice, este profesor no esté, María, ¿por qué nos pone estas cosas? no, no, creo que solo me gustaría como puntualizar, no es tanto que cada video que vea me haga cambiar de opinión, sino que me hace cuestionar por qué yo estoy tan tranquila en una opinión, por qué no me cuestiono y no está mal, porque incluso en el proceso que hice reflexión en torno a la interseccionalidad, llegué a la conclusión de que definitivamente es algo que le falta mucha complejización, le falta mucha profundidad, pero que sigue siendo necesario porque para mí visibilizar dentro del feminismo esta cantidad de intersecciones que existen en el sentido de todos estos huecos donde caen mujeres que no las cubrimos con nuestros discursos blanquitos, por decirlo así, es importante. Entonces, Claro, no, para mí no es que deje de hacerlo, sino que me permite ver, wow, me falta mucho más por profundizar, porque la labor que estoy haciendo, por lo menos en este momento en mi cargo, necesita o sea, necesita más profundidad, necesita más conocimiento en sin torno a duda. esto, no solo como hablar por hablar. Entonces, por eso me encanta, porque me hace cuestionar, pero también me ayuda a reafirmar algunas cosas y a investigar otras. ¿Y qué tal la lectura de Stuart Hall? Para acabar de ajustar el varillazo. Ah, yo dije, más coger 3 varillazos duros. Además, Persepolis, yo no tengo un varillazo, es por el otro lado. Ya, ahorita voy a decir por un varillazo bien duro, el de Stuart Hall. Para los les, todes y todas esas cosas. Y Stuart Hall tampoco es ningún personaje menor, es una de las figuras más importantes de los estudios culturales. Además es un personaje que estuvo muy vinculado o sea, no era simplemente un académico, sino también alguien que estaba metido en los procesos, era un intelectual público, muy interesante. Ahorita vamos a hablar un poco de eso.
de ese otro texto de lo políticamente incorrecto, que es es muy, muy, como muy actual. En los últimos años eso se ha puesto fuerte sobre la mesa, ¿sí? Va, Zenobia, ¿cómo estás? Esa muchacha conectó y no está. A ver, María Zenobia, planeta Tierra, llamando a Zenobia, planeta Tierra. No, no está. Se fue a organizar el cafecito mientras. Stephanie, hola. Hasta Hola, entonces. ¿cómo van? No, yo sí estoy. Bueno, No quiero dale, que eso está. te burles de mí. ¿Cómo le hiciste de novia? Ah, sí, no, yo me burlo de la gente. Sí, yo soy un maldito, un profesor maldito, ¿eh? Yo disfruto mucho burlarme de la gente. Sí, a ver, María. Ah, es que ese novia está sin audio. Mira que escribe Si en no el voy a chat estar que sin audio, ah, qué de pesar. Bueno, pronto está sin bueno, micrófono. bueno, listo. Bueno, Zenobia, cuando quieras participar, por el chat está muy bien. Ya vi que estás diciendo que estás sin audio aún. Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer nosotras, seguramente otras irán conectando a lo largo de esta sesión. Yo tengo un plan con esta sesión que para mí es vital porque es como el cierre, digamos, conceptual de la cosa. Tal vez nos veamos otra vez para trabajar sobre los resultados de los trabajos. Ahí miramos a ver, pero en principio con esta sincrónica cerramos nuestras reuniones sincrónicas. Bueno, entonces tengo el plan es este. Primero, recordéis de la sesión pasada, discutamos recordéis de la sesión pasada, la de ayer, que fue hace mucho tiempo, la de ayer. Eh, También hagamos una especie de mapeo por las conversaciones que hemos tenido en este seminario, porque son muchas conversaciones. Hemos aquí abierto un montón de asuntos, de discusiones sobre raza, cultura, identidad, sobre interculturalidad, multiculturalidad. Entonces, haríamos como ese mapeo en segunda instancia, entre todas. Y tercero, la idea es que discutamos los tres materiales que tenemos hoy para discutir, el video de Ochi sobre interseccionalidad, la película de Persepolis, que les confieso la introduje sobre todo por esa noción totalitaria de cultura como una cosa que se impone y que la tradición y que trata de homogenizar, o sea, quería introducir esa tensión de ciertas concepciones de cultura que habitan a mucha gente y ver cómo la heterogeneidad misma de la existencia desborda la cosa y pensar pues la dimensión política muy interesante del asunto. Y discutimos el texto de Hall. Hacemos esas tres discusiones y después yo cerraría con una intervención sobre una propuesta de cómo, de un vocabulario de cómo pensar a mi manera de ver, no es para que ustedes la sigan, sino simplemente para que ustedes vean cómo estoy pensando yo la cosa, sobre interculturalismo o incluso pensar el asunto más allá de interculturalismo. Entonces, ese es como el plan de esta sesión. Entonces, empecemos por lo fácil, el recorderis de ayer. Bueno, ayer qué discutimos? A ver, ¿quién quiere traer un par de referentes? ¿De qué estuvimos hablando? Y... Están todas penosas hoy. Pero ay, Se ya nos después, olvidó. ya después de entrados en gasto, no, es que eso fue hace mucho tiempo. Es que eso fue hace Sí. mucho tiempo. Ya uno le olvida cuando pasan las semanas, uno se le olvida. A ver, ¿qué quiere? O empiezo yo democráticamente preguntando. La No, verdad, pues, democráticamente no. Dale, Carmen. Empieza tú con... no, pues yo iba a decir que pues yo entro un poco tarde a la sesión, Mm, porque entonces como a la parte donde yo llegué fue más como compartimos las experiencias que habíamos tenido frente a o las reflexiones más bien en torno tanto al texto de mutilación, ¿cómo es que cómo se llama Carlos el David texto Londoño. de este? Ese muchacho estudió conmigo en la de Antioquia. Ah, vea Fuimos pues. compañeros de clase, sí. Y también del video de la Sembera Güera.
Sí, Entonces, creo que, bueno, pues yo siempre anoto las frases que más me quedan de la reflexión. bastante. Mira que es muy curioso. Siento que por haber sido ayer tuve menos tiempo de asimilar todo, porque normalmente tengo una semana para como Para decantarlo, digerir. ¿no? En Da, cambio acá estoy como, pero por lo menos en las que me gustó fue ser que tenemos que ser mucho más humildes, ujú, porque se puede estar de acuerdo con una cosa o con otra, ujú, pero se debe tener como una información detrás de esto y un proceso reflexivo en torno a esto y no solo hablar por hablar. Y esto viene mucho de una de las principales críticas que hacía el autor en el texto, y era que la mayoría de los estudios que salen a partir de, o los anti MGF, creo que son las siglas, ujú. eh, no nacen de estudios reales donde se les habla a las mujeres que son parte de estas prácticas, sino más de conceptos que vienen de la perspectiva de una persona ajena a esas comunidades. Perfecto. Y volvemos a tocar ahí un poco el tema como el etnocentrismo de nosotros y nosotras, las que estamos por fuera, las que estamos tal vez con más privilegios o etcétera, de vernos como los salvadores de estas comunidades, porque no pretendemos ni siquiera entender la práctica porque la realizan, sino que simplemente la juzgamos como mala y entramos a querer ser las defensoras porque vemos o tenemos más conocimiento de lo bueno que esto. Y pues eso no está muy lejos de lo que creyeron los colonizadores en su momento. Claro, ese punto lo dijo Angélica, lo dijo de una manera muy bonita, muy al comienzo, de que una hablaba sin saber. Fue como ella lo cristalizaba, como esta idea de un debate que teníamos claro y que de pronto al abordar esta lectura y estos materiales ya tenemos alguna humildad con respecto a la cosa. Entonces, ese punto es clave. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quiere decir otros elementos de los que aparecieron en la conversación de ayer? Bueno, Dale, se me Stephanie. quedó una frase que tú dijiste ayer, Mm, que nos decías que la cultura no es cosmética, sino que sí, nosotros somos cultura, que no imaginamos la cultura como algo, sino que somos sujetos culturales, que decías algo de los huesos, que sí. realmente es como eso que llevamos. Y también mencionabas sobre no estereotipar, Mm. que pues que la historia única es la que genera pues esos estereotipos que muchas veces teníamos. Y tengo una pregunta que se me olvidó hacer ayer Dale, con ya estamos respecto bien. Ya este es el a lo momento. de Sí. Dale, dale. eh, en las lecturas decían, bueno, que las mujeres en Vera, las que le hice aparte, decía que por temor al crecimiento del clítoris que se formara como un pene. Entonces, pues yo me puse a pensar, si en la cultura en Vera naciese una persona intersexuada, cómo lo manejarían, ¿sí? O sea, no tengo, de pronto si tú tienes el conocimiento, porque si ese es el temor de las mujeres y de los hombres, ¿sí? Uno de los tantos temores o razones por las cuales realizan la mutilación genital. Mm, Entonces yo me ponía a pensar, entonces si nace una persona intersexuada, ¿cómo la verían ellos, sí? claro, Me claro. quedó eso ahí, Vale, qué pena. Stephanie, yo no sé la respuesta porque esa respuesta es una respuesta que demandaría un trabajo etnográfico con ellos, pero lo que yo sí sé, y voy a buscar el texto y se los voy a compartir por el WhatsApp, porque ahorita me tocaría buscar largo para encontrarlo, es que me acuerdo de una etnografía que hicieron en Argentina desde Antropología del Cuerpo, de cómo en Buenos Aires los cirujanos y los médicos cortaban el asunto, o sea, cómo abordaban en Buenos Aires esas ambigüedades de los bebés, o sea, y cómo intervenían quirúrgicamente para borrar esas ambigüedades. Y me acuerdo mucho de esa etnografía porque es muy buena, es una etnografía muy interesante desde todas las discusiones de antropología del cuerpo. Entonces, yo no sé qué harían los Embera, e incluso yo creo que quién sabe si los Embera harían algo único, tal vez algunas en Vega, porque también los en Vega son muy distintos. Pues Lucas se relaciona mucho con. Lucas, ¿con qué combo de gente es que vos conoces los de los chamí, los en Vera chamí o Los Catío, en los Veracatío. pero ellos son muy distintos. Incluso hay una, o sea, están los en Vera que tienen diferentes como particularidades, incluso en el idioma tienen diferencias. Unos son de ríos, otros son de montaña, los que están para Antioquia. Y para el sur del Pacífico hay unos que se llaman Eperara hacia Piedara, que son muy parecidos a los Embera, pero tienen unas diferencias también fuertes. Entonces, tal vez
la respuesta habría que buscarla etnográficamente en el mundo, que harían ciertos en Vera en cierto momento, en cierto contexto, ¿cierto? Pero lo que ha hecho en general, eso, digamos, esa medicina convencional que a nosotros nos interpela mucho, es intervenir para borrar cualquier ambigüedad, porque eso introduce un ruido. O sea, porque es niño o es niña. Y entonces cuando aparece un cuerpo que no es ni niño ni niña, entonces eso introduce una pregunta a todo el sistema de ordenamiento y de taxonomía y pasa mucho más a menudo de lo que creemos. Lo que pasa es que de eso no se habla, ¿cierto? Porque en general, Exacto. Sí. entonces muy interesante el asunto que estaría ahí. Un par de cositas con lo que había dicho ahorita, Carol, que quiero resaltar y de las Profe, cosas disculpe, que... interrumpo con un Dale, dato dale, que dale, tal Liana, vez no dale, va en la vía de la dale, muy bien, transexualidad. dale, dale. Me disculpan que esté hablando así, pero Dile, de pronto sí puede responder un poco a la pregunta de Stephanie. Bueno, no es de la vale. transexualidad, pero sí es de la homosexualidad, porque recuerda que unos años atrás trabajé con un grupo también de Urabá, ¿cierto? En Vera, y me mencionaban que los participantes, que eran homosexuales, soñaban como con un lugar, por así llamarlo, el lugar donde se encontraba las minorías homosexuales de los Emberas y se ubicaba en Santuario Risaralda. Y que ahí los primos, como son llamados los homosexuales dentro de los Emberas, sí eran bien recibidos. Entonces, bueno, tal vez no responde a línea de transexualidad, pero sí de homosexualidad se tiene una respuesta y se tiene un lugar asignado dentro de la tribu y un lugar incluso, creería yo que menos homofóbico y menos cargado de prejuicios que los que tenemos nosotros que no Eh, pertenecemos a El, ellos. Eliana, me hiciste acordar de eso. Ahí, en Risaralda, hay un grupo de mujeres en Vera que nacieron hombres. Hay documentales, busquen, o sea, podemos buscar en YouTube y todo, porque es un asunto muy interesante y son recolectoras de café. Ahí, yo doy clase ahí en la Universidad Católica y muchas veces en las conversaciones aparece esa situación, porque como dentro de su lugar, hay algunas prácticas, digamos, de discriminación, pero en general tienen un lugar en la comunidad y no es cualquiera. Entonces, muy interesante eso, son mujeres. O sea, vos las ves en el video y todo, son mujeres, pero nacieron hombres y devinieron mujeres. Entonces, no son mujeres biológicas, sino mujeres, pues, como posición, como identidad y toda la cosa. Entonces, muy, muy, muy lindo eso, para conectarlo de los Embera. Entonces, una temática o sea, ellos nos enseñarían un montón de cosas sobre sexualidades que nosotros a duras penas agarramos por digamos, nuestras categorías tan estrechas, ¿cierto? Ese es un punto bastante relevante ahí. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó, bueno, pero el punto es, habría que mirar toda esa situación, todo ese tipo de opciones que se dan. Bueno, sobre lo que quería mencionar ahorita es cuando Carol habló de lo de la la sigla de mutilación genitales femeninos. Quería ayer introducir una discusión que no fue tan explícita y es que la manera como se nombra no es inocente. Entonces, si tú dices mutilación, de genitales femeninos, ya estás tomando una posición. Si decís modificación de genitales femeninos, estás asumiendo otra posición. Lo interesante de esto es que las discusiones, las posiciones políticas pasan mucho por cómo se enuncia el asunto. El nombrar no es inocente. Hay toda una política del nombrar y creo que esto lo vamos a poder elaborar mejor ahorita con la conexión del texto de Stuart Hall, porque nombrar no es inocente, el discurso no es inocente. Y Profe, yo quisiera decir una dale, cosita sobre eso dale, 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 específicamente, dale. que es algo que
de hecho caí en cuenta en ese momento. Yo trabajo dentro de lo que hago como freelancer, trabajo como creadora de contenido y una de mis clientes es una ginecóloga. Ujú. Y en algún momento ya me empezó a hablar como de los productos o servicios que teníamos que promocionar y uno se llama la labioplastia. Mm, La labioplastia es un procedimiento estético donde se recortan los labios vaginales sí, por una u otra razón. Normalmente es una razón estética. mm, A veces también viene por un tema de sí, salud, como sí. comodidad, cosas así. Y me acuerdo mucho que hubo una conferencia en la que yo tuve que estar, en donde ella literalmente abría la conferencia diciendo que según la normativa de yo no sé qué, el procedimiento de la labioplastia no constituye una práctica de mutilación genital femenina. Y dijo unas 3 razones. Y cuando ayer que estamos en todo, bueno, ayer no, de hecho, cuando hice la primera lectura, fue como, ¿cuál es la diferencia? Bueno, tal vez que la tecnología que utiliza la doctora es diferente probablemente, pero ¿cuál es realmente la diferencia? Ella manipula la zona dependiendo de lo que la mujer le pida, de lo que la paciente le pida y es exactamente lo mismo, o sea, en muchos casos y incluso hay casos donde pueden generar efectos secundarios, como todos los procedimientos quirúrgicos. Entonces era como que, wow, como este procedimiento acá le decimos labioplastia y suena todo bellísimo y todo así, y digamos que de otra forma se le dice mutilación genital femenina, y cómo cambia el concepto en nuestra mente, ¿no? Yo de una pienso en infecciones, en dolor, en gritos, y con la labioplastia, no sé por qué me imagino, es como un consultorio, como blanco, sí, como todo limpio, y esos conceptos como, cómo cambian toda la percepción que tenemos frente a un acto que realmente no tienen muchas diferencias más allá, pues, de la tecnología que se utilice para ello. Y viste que el argumento en el texto de Carlos David es que en nombre de la belleza, en nombre de la sexualidad, en nombre de la salud, es que se hacen muchas de estas otras prácticas en África y seguramente entre los Embera. Entonces, él mostró las paradojas del asunto, porque no podemos concebir que exista una práctica ritual africana de esa manera porque la vemos como salvaje, como atroz, ta, ta, y puede serlo. O sea, ojo que lo que nos invita a pensar Carlos David no es que no es, sino que puede no serlo. O sea, ojo, no es que no es, sino puede no, hay que pensarlo. Y si, por ejemplo, tiene efectos, digamos, de muerte de las mujeres, pues habría que ver los datos concretos y muchos de esos efectos son porque están realizados en condiciones de prohibición, etcétera, etcétera. Lo sabemos con los abortos, o sea, muchos de los riesgos de los abortos se derivan es precisamente de que son prohibidos, son ilegales y todas estas cosas, y que las mujeres, además pobres, porque son las que más se arriesgan en eso, les toca hacerlo en unas condiciones que no son las ideales. Entonces, qué bueno que conectes por ahí porque ese es el argumento. Incluso si hay, voy a hablar de una manera muy gruesa, si hay una cultura, pero no es una cultura, si hay una cultura que interviene sobre los cuerpos es la nuestra. O sea, qué obsesión tan fuerte la que nosotros tenemos con los cuerpos. O sea, si hay una cultura obsesionada con el cuerpo, es la nuestra. Intervenimos las dietas, las comidas, o sea, todo es un asunto del discurso experto interviniendo, la idea de la salud. La idea de la salud no es inocente. Yo no puedo abrirles todas las ventanas, pero hay toda una discusión de cómo detrás de la salud lo que se mueven son un conjunto de biopolíticas, de gubernamentalidad de la existencia de la gente. Y la gente sufre y se muere. Y pensar en eso, o pensar, por ejemplo, que es una discusión muy importante desde el feminismo, que Angélica de pronto la traía ayer con lo de la depilación. ¿Qué es eso de las cirugías, por ejemplo, de modificación del culo, de las tetas, todo eso, todo lo que está detrás de ese asunto en nuestra sociedad, sobre todo en Medellín y en Cali, por ejemplo, ¿sí? Incluso, bueno, no voy a empezar a hablar más de eso, pero lo interesante que estás mencionando es que el lenguaje no es inocente. Y hay un lenguaje que es planteado desde la asepsia, desde la medicina, desde el discurso experto, que legitima lo que se hace, ¿sí? Y hay otro que es ya marcado, de entrada está marcado como prácticas salvajes, prácticas que deben ser rechazadas por cualquier persona sensata. Y cualquier persona sensata no es cualquiera, es un liberal, porque ese es el otro eje
que estaba circulando en el texto de Carlos David. Y es que asumimos ciertas ideas del mundo liberal como lo que debe ser universal. Y muchas de ellas son muy valiosas. Pero el punto es, nosotros estamos parados desde un lugar, nosotras estamos mirando el mundo desde un lugar. Y ese lugar a veces no lo explicitamos. No pensamos desde donde pensamos. Usualmente no evidenciamos, no problematizamos las condiciones de posibilidad desde las cuales pensamos el mundo. Y no son inocentes para nada. Ya de entrada implican un posicionamiento, ¿cierto? Entonces eso es muy chévere. Quería decir eso. Y lo otro, lo que dijo ahorita Stephanie con lo de lo cosmético. Porque a mí me preocupa mucho que a veces pensamos que la cultura es como un suplemento, que la cultura es como una cosa que está después o que es algo, no sé, como un adorno, como algo, pero hay cosas de verdad, que es la economía, que es la política, que eso sí es de verdad, y la cultura es como un asunto, incluso en términos de políticas de Estado, así es que opera. La cultura se piensa como un adorno, como algo que puede estar o no, como un lujo a veces, ¿sí? Y lo que hemos querido introducir en este seminario es una noción de cultura que implica que somos sujetos culturales. Literalmente no podemos escaparnos a la cultura y la cultura es precisamente lo que nos constituye. Por eso utilizaba la expresión de los huesos, pero sería los huesos, la carne, la sangre, todo eso estaría culturalmente constituido, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que lo único que existe es cultura, no. Por supuesto que la cultura es un ingrediente, es un componente, es una dimensión de lo que somos, que no podemos quitar, que no podemos separar de lo otro. Pero entonces quería por eso hacer énfasis ahí. No sé qué otros elementos quedaron de ayer con respecto a la conversación que tuvimos. Lo de la historia, también mencionó Stephanie, o tal vez fuiste tú, Carol o Eliana, no me acuerdo, lo de la historia única, lo de Chimamanda, eso es vital. Si nosotros caricaturizamos el mundo, vamos siempre a tener una idea y una práctica errática de lo que es el mundo. Y creo que eso se conecta mucho con el argumento de Stanislao Zuleta del elogio de la dificultad. Pensemos no desde una única historia, pensemos desde múltiples historias y esas historias no son armónicas, no confluyen armónicamente. Por ejemplo, una historia sobre los mexicanos, como la que ella tenía en la cabeza con la que miraba a los mexicanos, es una historia que no confluye armónicamente con historias desde los mexicanos con respecto a su experiencia en Estados Unidos. Entonces, no son historias que se van sumando armónicamente, así como en un país de Hello Kitty. No. Ahí hay conflicto, porque la política es eso, y eso es muy importante. Le tenemos mucho miedo al conflicto y pensamos que el conflicto es malo. No. El conflicto es parte de la vida y es lo que nos hace crecer. Y lo que nos invita a pensar Zuleta es que el conflicto hay que encararlo y no encararlo desde suprimir al otro o al diferente, sino asumir lo que eso implica. No sé, ¿quién más quiere decir cositas de la conversación de ayer? Dale, Angélica. Yo, profe, yo quería decir como que, pues a manera de conclusión, lo que nos deja ver, o a mí, por ejemplo, me deja, y creo que a mis compañeros posiblemente también, es que haber leído el texto de Londoño Sí, es como una invitación a investigar realmente antes de hablar de algo que realmente no conocemos. O sea, esa es la invitación. No es como que tengamos que aceptar la circuncisión o mutilación, ya de ahí también tomamos postura, pero es como investigar realmente qué es lo que pasa. Porque, por ejemplo, cuando conoces la historia de la antropóloga, que no sé pronunciar el nombre realmente, y ves que ella ya como adulta toma la decisión de regresar a realizarse el procedimiento, pues sí. oye, una tendría que eso llamarle la atención y decir por qué lo hace, ¿no? Y por qué toma la decisión. Ella tomó la decisión de ir a hacerse el procedimiento. Entonces es como la invitación a eso, a realmente hablar, si queremos hablar en algún momento o analizar o lo que
queramos hacer, haciéndolo realmente desde el conocimiento, desde saber qué pasa y también conocer las aristas, porque Claro. probablemente no en todas las comunidades africanas se practica de la misma forma. Ujú, Habrán algunas comunidades donde sí se haga, digamos, obligado, y posiblemente puede que haya alguna comunidad en donde solamente se le haga a las mujeres, ujú. porque si algo también dejaron muy claro, digamos, en el texto, era que, al menos en la comunidad de la antropóloga, no se hacía únicamente a las mujeres, sino también a los hombres. Claro, tal cual. Entonces creo que eso es un punto muy importante porque no es como una forma de opresión como nosotros lo habíamos concebido, una forma de opresión a los cuerpos de las mujeres, sino que es una cuestión estética que tiene que ver con la sexualidad tanto en hombres como en mujeres. Ujú. Entonces creo que antes de hablar es importantísimo informarse, creo que esa es para mí es la gran conclusión. O sea, antes de hablar de X o Y práctica es importante leer sobre la práctica y bueno, además para saber a cabalidad qué es lo que pasa tendríamos que ir allá, Claro. Y ver, para saber concretamente y en dónde pasa y cómo se hace y bajo qué cosas se hace. claro. Y otra cosa que quería resaltar es el tema de lo que decías ahora de la prohibición. Y precisamente en el texto también lo mencionaban. Cómo han pedido que por favor les, digamos, les manden o les den las formas para hacer la práctica de forma higiénica, de otra forma, digamos que no se corre el riesgo de infecciones, etcétera, pero lo hacen simplemente porque no les interesa hacerlo, Ujú, porque en esa idea de eso está mal, no me interesa conocer tu razón, no me interesa conocer, ni siquiera me interesa si alguien se lo quiere hacer voluntariamente. ujú. Es decir, si una mujer ya en su adultez como ella toma la decisión de hacérselo, ¿por qué no puede encontrar un sitio en donde hacérselo de una forma adecuada, al menos higiénica? Claro, Como si encontramos acá lo que mencionaba ahora Carol, un quirófano donde hacernos una labioplastia. claro, claro. Y también pasa precisamente por el tema de la clase y de la pobreza. Y acá también lo vemos, por ejemplo, con las mujeres trans, que las mujeres trans se someten a procedimientos de garaje cuando se inyectan aceite en el culo o etcétera. Por eso la necesidad de transformar su cuerpo para poder construir su identidad y no tienen acceso a la salud y la salud no les va a dar, digamos, el acceso a Ujú. hacerse, ponerse culo o a ponerse tetas, entonces acceden a estos procedimientos así de garaje. Y también es eso, o sea, se ve atravesada también a ir a clase Por supuesto. y la posición, digamos, también económica que tienen en la sociedad. Claro, por supuesto. Hay un libro, pues fue su tesis, pero es un libro ahora de Andrea Becerras, ¿qué es? Ay, se me escapa el apellido. Ahorita lo busco, se los muestro. Que hace una etnografía precisamente de las trans de uno de los barrios más, digamos, más duros de Bogotá, de Santa Fe, que no son trans, digamos, de clase media o alta, y ahí ser mujer trans ahí, eso es una cosa distinta que Brigitte otros procesos de tránsito. Incluso ella misma, Andrea, nació como un hombre, entonces su proceso de devenir mujer no es igual al de estas otras. La clase social es muy importante para todo lo que estamos discutiendo. Una de las cosas que a mí me incomodan mucho a veces de los discursos de interculturalidad es que esconden clase social. Se mueven mucho en el paradigma de indígenas, mestizos, afros y desconocen la importancia de otras dimensiones que constituyen el mundo, como el lugar, como la generación. O sea, no es lo mismo tener 50 años y querer ser una mujer trans que tener 20 y querer ser una mujer trans. O sea, eso y también la clase social, que es muy importante. Exactamente. Una cosita, Teoría King Kong. ¿Quién no había leído Teoría King Kong y quién se fue a leer la introducción de Teoría King Kong anoche? ¿Nadie? No. O sea, estoy arando en el desierto, Yo, entonces. Ah, ¿tú no lo habías visto, no yo, lo habías leído? no, Ah, pero tú ¿y qué mandaste un te? PDF, pero no logré abrirlo, pero lo busqué en Google, el texto. No sé si leí lo que tenía que leer, leí el primer La apartado, introducción. que era La- como, pero Son no como seis decía páginas. introducción, sino que era, ah, Son 6 paginitas. Seis. sí, era algo muy corto, pero no sé si leí lo que tenía que leer, pero sí leí ¿Y algo. qué tal? Entonces ¿Te sí fue impresionó un el montón o primer, no?
Pues era la parte donde ella decía que escribía el libro desde ser una Ese, mujer fea. sí, sí, que no quería ser una Ah, tía guapa ni nada, que no quería encajar por ahí. Y que no estaba desde la lógica del resentimiento, ni desde la lógica del reconocimiento, que no estaba quejándose, sino que estaba... ¿Cómo te pareció eso, Angélica? sí, sí lo leí, creo que me parece valiosa su postura y enunciarse desde allí, desde decir eh, que es una tía fea, que no le interesa, digamos, tener la aprobación de los hombres, pero claro que también ella termina cayendo mucho en ese tema de la feminidad y no sé qué, entonces no sé, creo que Va, como que sí, pero como que no, bueno, bien. con lo que escribió. Bueno, debe ser que a mí me produjo otro efecto. Yo leí esas primeras páginas y quedé friquis mortis. Mejor dicho, me abrieron la cabeza un montón. Bueno, pero qué bien, qué bien. Bueno, listo. ¿Por qué no? No sé si hay más anotaciones sobre ayer y si no pasamos a la idea de la cartografía del seminario como tal. Eh, bueno, hagamos esa cartografía. ¿Qué, ¿Con qué empezamos? ¿Cuál fue la primera discusión que tuvimos en este seminario? Ay, no. Los significados de cultura. Interculturalidad, multiculturalidad. Exacto, el texto de Edwin Cruz. Muy bien, Lucas. ¿Y qué dijimos ahí? ¿Qué bobadas dijimos en esa primera sesión, Lucas? Que te acordes. No, pues ahí socializamos el texto de Cruz, que era hacer pues como ese contraste que él hacía entre la multiculturalidad que es lo que predomina acá en América Latina y en general pues en todo el y cómo la interculturalidad que surgió en principio acá, o a raíz, se diseñó a raíz de lo que es Latinoamérica, pues no tenía acogida, y cómo pues él enfatizaba en esas diferencias de cómo es más bondadosa, de cómo permite una mayor o mejor interacción entre las culturas, un mejor aprovechamiento de esa interacción a partir de la interculturalidad, pero también significaba pues como ciertas dificultades, entre ellas la que más me marcó a mí, pues que es ese tema del déficit de protección de Sí, derechos individuales dentro del diseño y la implementación de la interculturalidad. perfecto, sí. Hicimos ese contraste, estuvimos ahí trabajando con el contraste interculturalidad, multiculturalidad, para Edwin y para una escuela, digamos que es la escuela de Catherine Walls y todo esto de la interculturalidad crítica, es una distinción tajante, el multiculturalismo es más las políticas de Estado neoliberales, es más un asunto para administrar la diferencia cultural, es un asunto donde hay reconocimiento, pero simplemente es un reconocimiento, podríamos decir, medio cosmético, porque no implica nada en el mundo realmente, que es una cosa que, que no reconoce la desigualdad, ni reconoce como los conflictos culturales en general, eh, y que es algo que tiene como una tradición que se deriva de, de ciertas como experiencias más de Canadá, Estados Unidos y Europa. Obviamente es como la idea que se ha implementado acá en América Latina. Y el interculturalismo, porque él establece ahí una distinción entre interculturalidad e interculturalismo, es la propuesta que él considera más contundente en el sentido de que reconoce la desigualdad entre las culturas, que supone una transformación de los términos y los contenidos en los cuales estamos existiendo como sociedades y que implica una problematización de esa idea del reconocimiento porque lo que hay es más un rediseño, una reconfiguración de la manera como estamos entendiendo lo político, lo social, el conocimiento, etcétera, etcétera. Y está muy vinculada, decía Edwin, a las experiencias y las trayectorias de los movimientos sociales, concretamente de los movimientos indígenas, y que daba cuenta más de la vitalidad y de lo que somos como sociedades latinoamericanas, ¿sí? Por ejemplo, ideas como el buen vivir y todo eso se articularían a una propuesta de corte intercultural, ¿sí? Del interculturalismo. Y una de las
preguntas que surgieron en esa conversación fue, bueno, pues ¿y eso dónde se ha hecho? Porque lo que se ha hecho es multiculturalismo y se ha hecho poco o no teníamos muchas experiencias de interculturalismo, ¿sí? Es más o menos los puntos ahí. No sé si alguna quiere complementar cosas que dijimos en esa sesión, esa problemática. Dale, Angélica. A mí me parece importante resaltar, que creo que es algo que a mí me ha quedado muy claro, y es que no podemos caer tampoco en el juego de homogeneizar a los indígenas, a los afro, que era un poco en lo que caía Edwin Cruz, ¿no? Como que se hablaba de algo separado y Ujú, como algo totalmente homogéneo. ujú, Entonces también siempre tener en cuenta la heterogeneidad que también hay dentro de las mismas culturas, ya sea porque pertenece a comunidades distintas o por la diferencia de edad o por, en fin, por ser hombre, por ser mujer, en fin, con otras, digamos, otras características que también pueden proveer diferencias. Y eso yo lo ligaba un poco a la lectura que era para hoy, lo de lo políticamente correcto, y es eso, ¿no? No querer como, tenemos esto que consideramos malo, y entonces vamos a poner lo bueno, por decir, digamos, lo de los indígenas es lo bueno porque es la otredad, entonces ahora lo vamos a poner como lo bueno. claro. Entonces creo que es poco, no caer en eso, sino también tratar de mediar. Creo que ahí estaría como la apuesta de una verdadera interculturalidad. Claro, claro. Sí, ese punto es clave. Como que uno de los énfasis que hemos hecho a través del seminario, desde la primera sesión, pero a través del seminario, es no caer en las ideas, digamos, homogenizantes y las ideas totalitarias de lo que son las culturas. Y no pensar que los indígenas son una cultura o ni siquiera culturas radicalmente distintas de esos otros que no pueden ser nombrados en cierto momento como indígenas. Nota al pie de página, hay indígenas que no eran indígenas y después son indígenas y después dejan de... O sea, el ser indígena o no tampoco es una cosa de la naturaleza, sino parte de la historia y de la política y de las identidades que asumimos. Eso es una cosa muy importante que mencionamos ahí. No sé si hay otros elementos que quieran resaltar de esa primera elaboración. Bueno, yo quiero decir esta cosa. Tal vez muchas de las conversaciones sobre interculturalidad se quedan hasta ahí. O sea, lo de Edwin Cruz es como el punto máximo de la elaboración de interculturalidad. O sea, para muchos la contribución de interculturalidad es distinguir interculturalidad de multiculturalismo y pensar que interculturalidad es una propuesta política de transformación radical de nuestro entorno, porque es que la sociedad o la cultura occidental, la hegemónica, la dominante, necesita ser problematizada desde las culturas subalternas y todo esto, pues subalterno y dominante moralizados, porque unos son malos y otros buenos. Y todo. Entonces, creo que lo que quiero subrayar en este punto es que para muchos ahí queda la discusión de interculturalidad o interculturalismo. Y hacen una distinción, esto también lo hace Catherine Walsh, entre una interculturalidad funcional, que es el multiculturalismo, de una interculturalidad crítica, que es lo que ella y Edwin Cruz, que es uno de sus, pues él se escribe como en esa corriente, es lo que desarrollan desde la decolonialidad, la diferencia colonial y todas esas cosas. Bueno, sobre esa fue como la primera sesión. Después, ¿qué entramos a discutir? ¿Quién se acuerda? Ah, puedes hablar, Angélica, dale, tranquilo. Luego hablamos sobre Edward Said, Eduard cultura de Said, imperialismo, claro, tremendo. Sí. ¿Y qué dijimos y ahí? bueno, dijimos muchas cosas, pero Eso. digamos que a mí lo que más me marcó, lo que más se me quedó, era eso de cómo a través del discurso, a través de otras prácticas, y lo ligaba yo a la actualidad, a través de los medios de comunicación, y en ese tiempo, pues a través de la pintura y a través de todo, se iba calando este discurso de que tocaba tener a alguien que domine, ¿no? Y ser una también la dominada. Entonces, creo que eso fue lo que más me marcó. Y cómo no, esos discursos, ni el arte, ni la pintura, y prácticamente nada se hace porque sí es inocente. Al fin y al cabo lo hace una persona y también tiene su subjetividad.
Creo que eso fue lo que más se me quedó. Lo que más quedó. Sí, ¿qué más quiere complementar la sesión de... Ahí está Carmen pidiendo la palabra. Dale, Carmen. Yo recuerdo mucho que una de las palabras que más me quedó fue la de desingenuizar Uy, sí, todo. eso es. Una de las cosas que más hablamos era, primero que el colonialismo no fue una cuestión de política y económica nada más, que fue algo cultural, Ujú. que de hecho aún tenemos, no sé si puedo decir los residuos, porque me parece todavía está muy vivo, entonces como que es Sí, algo que sigue en proceso. las Y algo improntas. que me Eso llamó nos mucho la constituye, las atención, improntas. Está súper bien. eso, Improntas, herencias. Nosotros exacto. somos eso. Correcto. Bueno, lo que estamos diciendo es ingenuizar que la cultura no es algo limpio y puro, sino o inocente, no, por el contrario, y que creo que una de las cosas que más mencionamos era esta cuestión del salvacionismo, que era la Sí. necesidad de ser dominado, que era lo que mencionaba Angélica también, que era, y también la cuestión de que el poder que viene del yo creo que soy mejor Mm. y tengo más conocimiento y soy más sabio y por eso puedo dominarte porque te estoy ayudando. Y la frase que más repetís que más repetí en todo el curso, que de buenas intenciones está pavimentado el camino al Eso. infierno, Ya. porque nadie podrá juzgar de bueno o malo, porque es ridículo entrar en esa discusión, pero más de un colonizador creo yo que estaba haciendo lo correcto o estaba cumpliendo un llamado divino. Claro, Y pues nosotros tenemos acá las consecuencias muy claras de esos pensamientos hacia dónde nos llevan, ¿no? claro. Y Sí. creo que pues tengo un montón de apuntes, pero Vale, espero no, que más pero me acuerdo. quiero resaltar un par de cosas ahí. Primero, vimos a Edward Said, que es fundamental. Vimos que el colonialismo no solamente tiene una dimensión militar o política, sino que hay una dimensión cultural en el colonialismo. El colonialismo es un proceso cultural también. Ese es el gran argumento de Said. Y es un proceso cultural que produce a unos otros como radicalmente distintos de nosotros. Produce a Oriente o produce a los colonizados distintos ontológicamente de los colonizadores, los constituye al mismo tiempo y esa otrerización de la diferencia, que es una de las tecnologías del pensamiento colonial, está presente todavía hoy porque el colonialismo es una experiencia histórica que constituye nuestro presente. Nosotros somos hijas e hijos, literalmente, de eso. O sea, el colonialismo no es algo que pasó, sino es algo que define nuestras existencias de múltiples maneras y de formas que son muy sutiles, muy profundas y que son cardinales en nuestras vidas. Entonces, ese fue el argumento que hicimos ahí con Said y al margen, incluso eso lo empezamos a hacer desde la primera sesión, empezamos como a construir un vocabulario, a diferenciar raza de cultura. Acuérdense, esa fue una de las primeras cosas que yo introduje porque, porque mucha gente tiende a confundir raza con cultura. Cuando se habla de los indígenas, se está pensando en raza y se piensa que eso es una cultura, ¿sí? O cuando se habla de los afros o de los negros, piensa que ahí hay una matriz cultural compartida porque hay una confusión categorial entre raza y cultura. Y lo que dijimos con raza es que no existe biológicamente de ninguna manera, aunque obviamente nuestros cuerpos están producidos biológicamente, pero no desde un patrón diferenciable como lo establece la idea de raza. Y dijimos que raza es un concepto, es una idea que es más histórico-social, es una tecnología de la dominación, de garantizar uno de los aspectos fundamentales de la desigualdad social. Y ahí hablamos del racismo y diferenciamos discriminación racial de racismo, y ahí hablamos del racismo como un sistema que está vinculado al colonialismo. El colonialismo es el que produce el racismo. Ahí pensamos que el racismo va más allá de los prejuicios raciales que tienen los individuos. Ahí trabajamos toda la idea del racismo como un pensamiento que asume que uno puede explicar
a una persona o a un grupo por sus marcaciones raciales. Y, entonces, eso lo estuvimos conversando ahí y ahí introdujimos entonces una de las cosas que no sé si cuajaron mucho, pero los diferentes conceptos de cultura. No hay un solo concepto de cultura. Hay diferentes conceptos de cultura y hablamos de varios conceptos de cultura. ¿Quién se acuerda de esa parte? Profe, fue como una mezcla de varias sesiones, porque los de cultura fueron como en la primera sesión y lo de raza, racismo y discriminación racial fue la Sí, tercera sesión. sí. Sí, no, sí, sí, ahí llegamos hasta en esa parte. Estoy hablando, sí, No, pues no sé si estés hablando de las múltiples definiciones que nos dice sí, los 8 grandes conceptos. exacto, los ocho grandes conceptos, sí. Estoy pensando en eso, exactamente. Pues yo los anoté como alta cultura, Sí, cultura como alta cultura, cultura como naturaleza o distinción, cultura como modo de vida total de un pueblo, tal cual. como dimensión componente del humano Ujú, en la dimensión simbólica. sí, Y me acuerdo mucho de la historia de la torta de chocolate. Cultura como un sector de la sociedad, sí, cultura como buena costumbre, en los estudios culturales las prácticas de significación y relaciones de poder y un exacto. proceso de devenir perpetuo. Perfecto. Esos son los 8 conceptos. Lo sintetizo, lo mencionaste muy bien. El primero es esa idea de cultura como alta cultura, como alguien culto, ¿sí? Y eso pues tiene una tradición y todavía mucha gente piensa cultura de esa forma. La segunda es la distinción cultura-naturaleza, o sea, que cultura es lo que nos constituye como seres humanos, ¿cierto? Esa gran distinción de la modernidad entre cultura, naturaleza y representación y mundo que define la modernidad misma. La tercera fue la cultura en plural, ya no como la cultura opuesta a naturaleza, sino culturas, y ahí está el asunto de modos de vida, cada sociedad, cada gente tiene un modo de vida y es todo lo que las define y todo lo que los constituye, esos son su cultura, entonces no hay una sola cultura, sino múltiples culturas y no hay una superior, una inferior, sino son simplemente diferentes. Ahí es donde entra el concepto de relativismo cultural, que además lo trajimos como un contrapunteo con el concepto de etnocentrismo, que es fundamental y ahorita lo voy a retomar. Después hablamos de, sí, de la dimensión del ingrediente, de que la cultura es un entramado, una telaraña, un urdimbre de significados en las que nos encontramos suspendidos. Ahí eso es una lectura semiótica o hermenéutica del concepto de cultura. Después hablamos, les voy a hablar de autores, ese está muy vinculado a Clifford Geertz y a una tradición hermenéutica, el que acabo de mencionar, el de la torta de chocolate, el de que es el chocolate de la torta de chocolate o la marihuana de un happy brownie, ese sería el ingrediente. También hablamos de la cultura como sector, que es muy en el sentido de Pierre Bourdieu, de que es un campo particular. Después hablamos de el concepto de cultura como buena costumbre, que es el de cultura ciudadana, aunque no solamente el de cultura ciudadana, que es un autoritarismo moral. Ahí también hablamos de la cultura ya más en clave de prácticas de significación y relaciones de poder, que es estudios culturales concretamente. Y terminamos con la idea de la cultura pensada menos como pasado, como cosa, como sedimentación, como homogeneidad para pensarla más en un devenir de heterogeneidades, ¿cierto? De multiplicidad. Entonces, ahí están esos diferentes conceptos de cultura y hablábamos de que es importante no saber muy bien dónde está parada la gente cuando uno está conversando con nosotros y le están hablando a uno de cultura, ¿cierto? Porque algunos están parados en el concepto de alta cultura, o en el de cultura como sector, o en el de cultura como buena costumbre, o el de cultura como modo de vida, y es muy importante como tener claro desde qué horizonte conceptual la gente está hablando cuando se refiere a cultura. Perfecto. Eso estuvo en esas, pues es como tú decías ahorita, Carol, ahí había como un eje de clarificaciones conceptuales que empezó en la primera y se fue hasta la tercera sesión. Sí, también el otro concepto que trabajamos un montón fue el de identidad, que fue ahí en la tercera o cuarta sesión que le trabajamos a cómo entender identidad, porque
el argumento de este seminario, o mejor, uno de los argumentos de este seminario, es que no podemos confundir raza con cultura, tampoco podemos confundir cultura con identidad, y menos aún confundir el asunto de territorio, gente, cultura e identidad. Bueno, listo. Entonces, ¿algún otro comentario sobre Edward Said? La segunda sesión, orientalismo y estas anotaciones de definiciones conceptuales. Otro gran descubrimiento, creo que de la lectura fue cómo las causas filantrópicas se valen para Sí, extender el colonialismo y las ideas claro. imperialistas. Fue un gran descubrimiento, la verdad. Claro, y además sobre eso conversamos un montón, ¿sí? Como que eso no es tan inocente lo que estaba ahí en juego y la idea fundamental de que esas intencionalidades no son gratuitas y constituyen el mundo. Ahí también hablamos un poquito de Frantz Fanon y mencionamos un poquito lo que significaba el colonialismo como un proceso que produce los sujetos. De eso hablamos un tilín. Bueno, la siguiente sesión, después de Said, ¿qué leímos y qué discutimos? Ahí creo que ya empezamos a definir más en forma la diferencia entre raza, racismo y discriminación racial. Y Y de que me ahí, pareció bastante llamativo porque pues yo por lo menos le llamaba racismo a casi cualquier práctica discriminatoria mm, y el racismo como tal es, bueno, primero, la raza es como una forma de entender la diversidad humana y nace de un contexto colonial. Eso es un invento del colonialismo para meternos en castas y deshumanizar a unos y decir otros son más claro, superiores que otros. Y ya el racismo entra más como un sistema sí, donde estamos inmersos y nos mide, o sea, está en las prácticas, está en las políticas, está en la forma en que nos expresamos y las discriminaciones raciales son ya digamos, estos momentos en donde se ejerce sobre un individuo o individua un comentario o un tipo de rechazo por una u otra razón que tenga que ver con la raza en sí tal misma. cual. Y una vez más, la raza no como un concepto biológico ni genético, sino como un concepto construido, social, no sé si puede ser cultural o socialmente. Perfecto, listo. ¿Y qué leímos ahí en esa sesión? ¿Se acuerdan? Esa lectura fue, después de Said, ¿a quién leímos? A Hall, hoy lo retomamos también. Sí, ¿y qué leímos de Hall? Ahí empezamos como a hablar un poco más de Hall desde el encuadre que él hablaba también de como la macroestructura llamada racismo. eh, Nos incluye entonces hablar de razas y entonces cómo también se aunan conceptos aparentemente que no existen y de cómo la biología podría explicarlo, pero también nos haces, en esa parte me llamó mucho la atención que tú nos haces como la observación de siempre recordar que el autor y la obra hablan desde un contexto histórico dependiente y que si bien los postulados de Hall son muy importantes, no podíamos desligar que él estaba hablando desde su concepto y desde su punto histórico en el cual estaba ubicado, como lo estuvo ubicado en su tiempo Cruz o como lo estuvo ubicado en su espacio y en su tiempo Claro, Walsh. Entonces también fue una llamada a dar más que el autor como algo en sí, sino todo lo que confluye para que esa obra se dé en ese momento también histórico. claro. Y después vimos a Stanislao Zuleta, ¿no se acuerdan de ese? Sí. ¿Y qué leímos de Stanislao Zuleta? El elogio a la dificultad. El elogio de la dificultad. Ese, ¿No se llama eso? ese, Sí, ese, se llama ese, así. ese fue el siguiente. Después de ahí leímos a Stanislao Zuleta. Obviamente tuvimos a Hall, incluso yo propuse un par de lecturas complementarias. Y una de las lecturas que propuse complementarias era la lectura de Hall sobre la cuestión multicultural, donde él diferenciaba entre distintos multiculturalismos de la multiculturalidad como un hecho social e histórico. Bueno, y ahí discutimos un montón de lo de Zuleta, lo del elogio de la dificultad, esta idea de la diferencia, el otro, todas estas prácticas, digamos, facilistas de clausurar el mundo desde nuestras verdades,
desde esas certezas que no queremos abandonar porque nos da pánico existencial que nos muevan el piso, o sea, lo que más tememos en el mundo es a que nos muevan el piso. Entonces, pues ahí nos metimos un montón y sobre eso trabajamos bastante, ¿sí? Y ahí pues terminamos de elaborar lo de identidad. Ahí fue donde yo pude plantear lo de identidad, diferenciar la idea de identidad como una categoría que no es igual a cultura, porque identidad es más sentido de pertenencia y eso lo desempacamos en detalle desde posición de sujeto y de procesos de subjetivación. Ahí hablamos del punto de sutura inestable entre y estuvimos trabajando toda esa parte de entender las identidades con esa filigrana, con esa detalle que nos ofrecen los estudios culturales y concretamente el aporte de Stuart Hall estuvo ahí muy fuerte. Y hablamos también ahí de la subjetividad y hablamos del sujeto y diferenciamos sujeto de individuo. Más o menos ese fue como el panorama que hicimos ahí. Y ya después de Zuleta caímos a... ¿No es la última? El Sí, video de Shimananda Adichie. exactamente. Y La de Carlos David Londoño. Y ya caemos a esta que es el cierre del asunto. Entonces, no sé si tienen, pues más o menos ahí reconstruimos un poco la arquitectura argumental del seminario, pero básicamente tiene como un propósito de complejizar, de enriquecer el vocabulario que usualmente se trae para pensar esto de lo intercultural o el interculturalismo y tiene una intencionalidad que quedó obvia desde el primer día y es miren esta otra palabra, desgeloquitizar los acercamientos a la interculturalidad como todo lindo, todo precioso. Nosotros vamos a aprender de los hermanos indígenas y los hermanos indígenas nos van a enseñar. O sea, ese es el relato más común que hay de el diálogo. ¿Ustedes han oído hablar de eso, del diálogo intercultural? Eso es muy bonito, eso suena muy bonito, como diálogo de saberes, todas esas cosas. Entonces, pues la intencionalidad fue un poquito eh, enriquecer, darles herramientas para que ustedes puedan abordar problemáticas de la interculturalidad o del interculturalismo en diferentes vertientes. Preguntas, comentarios sobre eso, ¿cómo la ven? Sobre el recorrido que hemos tenido. Nada, esta muchacha, hoy está muy tímida. Ave María. No debemos hacer 2 sesiones seguidas porque se ponen calladitas y tímidas. Bueno, no sé, entonces discutamos un poquito los 3 materiales que tenemos para hoy ya en detalle, pensando en nuestro seminario, la película de Persépolis, el video de Ochi, ya hemos hablado cositas de eso, y el texto de las vías de lo políticamente correcto, lo impolíticamente correcto y lo políticamente correcto de Stuart Hall, para que tengamos claro los insumos que se derivan de ahí, de esos 3 materiales para nuestra conversación en el seminario. Entonces, ¿empezamos con Persépolis o empezamos con Ochi? No, con Persepolis. Persépolis, bueno, listo. ¿Ya tú qué dijiste, Stephanie? ¿Por qué crees que el profesor Stepol nos puso a ver esa película en este seminario? Pues la verdad yo nunca la había visto y pues algo que también se me quedó desde lo que tú dijiste al principio es que debemos entender las culturas como algo más amplio, ¿sí? No lo que tú decías de los negros, los indígenas, en este caso los iraníes, no, sino cómo eso traspasa. Y pues me pareció muy interesante, sobre todo porque Sí, Marjan, Marshall. cuando ella salía de Irán, ¿cierto? Y se fue a Austria y todas esas cosas nuevas que descubrió, el tipo de música, la ropa diferente, el Pero maquillaje. ella era punqueta ya en Irán. Ella era punqueta allá atrás, sí. Y ya
y cómo fue, y sobre todo cuando ella volvió, eso Sí. también, hubo una parte donde ella dijo como, me sentí extranjera allá y ahora que vuelvo acá me siento también extranjera, no me hallo, ¿sí? En todo eso en toda esa historia que le pasó. Y hubo una frase que a mí me marcó y la escribí, que cuando el tío le dijo, la memoria de la familia no puede perderse, cuando él le contaba la historia. Entonces eso yo lo relacionaba con lo que nosotros hablábamos acerca de quién cuenta la historia, ¿cierto? Claro, Desde qué perspectiva se cuenta y cómo esa historia es lo que marca, ¿cierto? La vida y cómo uno observa y ve su entorno. Entonces, claro. esa frase a mí me marcó Por mucho. supuesto. Y hablando de la película, ya, la figura de la abuela, además del tío, pero la figura de la abuela también es súper importante para ella. El tío, pues, es un referente casi que mitológico porque muere en la prisión cuando ella era niña. Pero Sí, como heroico, es su sí, sí, héroe. sí, sí. Pero es que hasta apareció con Dios. Esa película es una maravilla. Sí, Apuesto que ese día se había tomado unas pastillas de esas que lo ponen a uno a pensar otras cosas. No sé, porque acuérdense que estaba medicada en ese momento. Bueno, listo. ¿A qué se les ocurre, además de ese elemento importante, sí, de que uno está marcado por unas historias y esas historias tienen un componente familiar? La familia de ella no es necesariamente igual a otras familias y esas articulaciones de su tío, su abuela, sus padres la marcan a ella de una forma muy particular para no ser una mujer como todas, igual en Irán. No sé qué otro elemento quieren mencionar o discutir. y sabes qué fue otra cosa ay, qué pena, ya Dale, acabó. dale, 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 dale. Cuando ella decía, cuando ella, creo que estaba como en la fiesta y el chico le preguntó de dónde era. ¿Tú eres francesa? Y ella le dijo, sí, yo soy francesa. No, Entonces cuando no, ella ya luego fue, no, ya fue la que a dijo. las otras que Yo estaban, soy francesa. Ni siquiera le preguntó si sí, era francesa. eso, y cuando ella escuchó a las otras chicas hablando, ay, que para la hermana sería horrible que con una persona así, que cómo se le ocurría. Entonces también creo que eso nos pasa, o no sé, yo me sentí identificada, por lo menos cuando yo entré a la universidad, ¿sí? Porque yo soy de un pueblo de Iguaté y cuando llegué a la universidad y yo dije, yo soy de la capital lechera de Colombia. Y Claro. ahí generalmente uno dice, donde los ríos son de leche y las piedras son de queso. Y todo Ujú, el mundo se rió de mí. Entonces yo, ujú, yo iba claro, contenta porque así no haya nacido acá en Ubaté, yo pues me crié acá y yo pues cuando todos hicieron la presentación a mí se me hizo decir eso porque claro. es el entorno en donde vivo. Y ya Y, luego yo decía, pues pucha, o sea, ellos se burlaron de mí. Luego yo decía, igual al fin y al cabo yo ni soy ubatense porque yo no nací en Ubaté, yo soy Rola. Entonces, ¿cómo me cambió? Sí, porque yo nací en Bogotá. Entonces, como después de esa burla que me hicieron mis compañeros de universidad, yo decía, ay, sí, pues entonces yo ya no soy eso, ¿sí? Entonces, ujú, como uno a veces sé si era lo que hablamos la vez pasada, de encajar, sí, como esa maleabilidad entre soy y no soy, y por qué a veces sí, a veces no. Entonces me identifiqué en esa parte cuando ella dijo lo de claro. francesa y yo me sentí guatense y luego dije, yo no soy guatense. A mí me encantó la escena después, cuando ella va caminando por la calle y la abuela se le aparece. Sí, con que usted es parisina. Yo no sabía que era parisina. O sea, eso me pareció precioso. Es un asunto de la identificación y la dignidad, ¿no? De la integridad, creo que era el concepto con el que la abuela la interpelaba. Pero en todo caso es muy, muy, muy importante porque, sí, porque hay unas jerarquizaciones. Pareciera que una gente y unos lugares son más importantes, más apelables y otros deberíamos sentir pena por... Entonces, hay cuestiones de clasismo, pero también cuestiones de racismo, de geopolítica y toda la cosa, ¿cierto? Y además también de no querer ser ubicada como salvaje, porque creo que ella andaba con esa tensión de que la miraran como una salvaje y vieron los amigos en el liceo, de Irán, y entonces, la guerra, entonces también tenía otras cosas muy, 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 muy curiosas. Cuando uno sale de Colombia y uno dice que es colombiano, a veces pasan cosas por ahí parecidas. Bueno, qué bien eso. Listo, pidió la palabra Carol y Angélica, tienen la manito levantada. Yo tengo dos comentarios al respecto, por lo menos con el tema de lo que dijiste que ella era punqueta. Recordé mucho el video de Shimananda cuando ella dice
que llegó al cuarto con su compañero y le dijeron, ay, ¿y cuál es tu música clásica Tradicional, tradicional de tradicional. África? Y ella, Mariah Carey. Y entonces, es exactamente, es que me hizo viajar de una a ese momento porque ella también, o sea, ella se ve escuchando Iron Maiden, tiene el pins de Michael Jackson, piezas de Pink Floyd, entonces es como referencias de una cultura occidental y que hacen parte de la identidad que ella tiene a pesar de que esté inmersa en una cultura mucho más, por Sí. decirlo de una forma restrictiva. Entonces me pareció súper interesante eso porque creo que ahí se puede ver ese contraste que tú nos habías dicho de qué es identidad y qué es cultura. Claro, claro, y Y una la cosita, segunda, antes de que sigas a la segunda, y ser punqueta en ese momento en Irán no es lo mismo que ser punqueto en Londres en ese momento, o sea, el punk, o sea, esto lo conversamos alguna vez con lo del yoga o cuando estábamos hablando de lo que significaba ser argentino en términos de identidad o de cultura, pero es muy claro cómo contextualmente eso es otra cosa, ser punk en ese momento en Irán era un asunto incluso delictivo, era un asunto, también lo pudo haber sido en Inglaterra, pero de una manera muy distinta. Entonces yo creo que eso también nos ayuda a entender que algo que pareciera ser lo mismo, no es lo mismo por el contexto cultural en el que se está desarrollando. Y lo que significaba Occidente y ciertas figuras de Occidente, ciertos músicos y todo, es un asunto también que hay que leer como prácticas de disidencia, de resistencia, líneas de fuga, o sea, como formas de producir cierto escozor de lo que se esperaba de una niña en esa época. Entonces me parece muy al punto lo que estás mencionando. ¿Y viste que los papás fueron súper frescos con eso? Oye, a mí donde me pongan esa música. no, y mira que lo que estás diciendo es súper real. Hay una escena que a mí me parece que lo encapsula brutalmente bien. A ella las obligan a utilizar este velo, ¿no? Y Sí, ella llega a la casa, pone el disco y cuando va a empezar el momento del mover el cabello, ya se lo quita y empieza a mover el pelo. Y eso es algo, o sea, semióticamente te está hablando muchísimo, eso que ella está haciendo ahí, esa liberación de esa opresión que tiene afuera y como ella vive su rock de una forma como sí, como casi haciéndole guerra a lo que le están imponiendo a ella. ¿no? Entonces, por ese lado me Y ser pareció, mujer allá es otro voltaje, o sea, otro voltaje. Sí, ese era lo primero. ¿Qué ibas no, a es decir de verdad. segundo? Qué pena. Se me Es que olvidó que era lo segundo. Siempre me es que pasa esto. profesor no Tengo que está pues muy anotarlos. hablador. Profesor no está pues muy No, hablador. pero es porque la discusión es chévere, entonces me dejo llevar y luego era, yo tenía otro punto Bueno, qué importante que pena. Si te mencionar acordás sobre ahorita, esta cosa. no Sí, lo no, planteo. dale, Vale, dale, dale. Angélica. Bueno, otro aspecto que como que relacioné, creo que ya lo mencioné, pero tiene también cabida en esto, es el tema de la heterogeneidad. Sí, Que además esa palabra me parece muy bella y creo que la descubrimos a profundidad en qué bien, este qué curso. bien. Y era eso, ¿no? Entonces de ella esperaban que por ser iraní, entonces fuera una salvaje, una histérica, así lo mencionaba Lo ella. mencionaron, sí. Pero además cuando ella regresa de Austria, regresa a su casa y va a ver la familia, el primo de la prima y todo este poco de gente, esperan que ella llegue con una estética distinta también porque estuvo en Austria. Entonces, Sí, ¿por qué no te operaste la nariz? ¿Por qué no vienes vestida distinto? ¿Por qué vienes con ese mismo cabello? Entonces, sí, por eso era que ella decía que no encajaba ni ahí, ni tampoco encajaba allá, o sea, ya no sabía ni dónde encajaba. claro, Pero era eso, el pensar que entonces por haber estado allá tenía que haberse construido de una forma distinta. claro. Y otro aspecto Y que eso también me llamó mucho, la golpeó porque le dio una depre tremenda. Sí, no reconocerse, ¿no? No, eso de no sí, tener identidad sí, 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 también. sí, sí, sí. Y otro aspecto que me pareció muy importante es eso de que el nombre pues de salvar, ya lo hemos mencionado también aquí, el nombre de salvar de todo eso, pues a lo que se llegó, a la represión total Claro, y a no pueden hacer esto, no pueden escuchar música, no pueden tomar alcohol, no pueden hacer absolutamente nada que no les permitamos, claro. porque además los estamos salvando. Claro, ese es el énfasis que yo quería con el video de que la tradición puede ser opresión. O sea, la tradición no necesariamente es algo que debemos celebrar de cualquier manera y a cualquier costo. La tradición puede ser movilizada para aplastar. La tradición puede ser movilizada para que unos personajes muy particulares, en nombre de todos, hagan cosas nefastas.
a mí me parece que esa película permite ver como los peligros de apelar a la tradición cultural, los peligros de apelar al nosotros. Es que nosotros tenemos esta tradición, esta es nuestra cultura, porque es que eso lo movilizan unos y no, o sea, no quiero decir que siempre que se apele a la tradición pase eso, pero fácilmente cuando la tradición deviene en fetiche y cuando la tradición es una clausura de un nosotros en nombre del cual se puede hacer cualquier cosa, pues pasan cosas nefastas. Entonces, eso es lo que yo quería, además como de la heterogeneidad que mencionabas, Angélica, de ver que Irán no es lo mismo, toda la gente de Irak no es lo mismo, eh, y que la dimensión de género es muy importante y también de clase social, porque su familia no es cualquier clase social ni nada. Además de eso, yo quería que ustedes tuvieran muy presente que en nombre de la tradición se pueden hacer, y de hecho se hacen atrocidades impresionantes. Entonces la tradición no es defendible por sí, y menos cuando se moviliza con estas cosas. Y entre los indígenas en Colombia pasa también muchas cosas así, o sea, Eh, eh, los misak o los guambianos. Bueno, ¿qué es ser misaco? ¿Qué es ser guambiano? Lo que los viejos dicen, lo que los viejos piensan, ¿y qué hacemos con los misacos, los guambianos que están en Popayán en otro lado y tienen otra manera incluso maneras en tensión, porque no necesariamente. Entonces, ese punto, yo no lo podía dejar de traer como central en este seminario. Pero sin embargo, aunque no es lo mismo, yo sí lo veo, pues la otra mirada que le doy a Persepolis es que sí es un poco más de lo mismo. Y uno a lo de Chimamanda, y aprovecho que por acá tengo el libro, que me queda más fácil como mirarlo, y es cuando dice las historias importan mucho, las historias se han utilizado para poder, para calumniar, pero también pueden usarse para facilitar y humanizar, entonces pueden quebrar la dignidad de un pueblo como pueden restaurarla. Mi lectura de Persepolis es que si bien esta nos describe una situación entre Irán e Irak en los años 80, no dista mucho de una situación que se puede vivir en Colombia y en cualquier otra parte del mundo. Persepolis es solo un pequeño multiverso de todo lo que se reproduce y nos elimina la imagen de que es que los orientales pasan explotándose así y gritando a mitad de la nada, porque sí, cierto, porque es que la protagonista tiene una vida como cualquiera de nosotros la podría tener, no solo identificándose, creando su imagen, rompiendo las leyes con su feminismo, ahí también peleando por todo. Entonces también es esa lectura, no es lo mismo, pero también es un poco más de lo mismo, es como que también acabar con el sesgo que tenemos de que los otros son ellos y no nosotros también podemos ser otros, de cierto modo, no sé si me enredé, pero lo dije. Creo que está silenciado o yo no te escucho, no sé. No, sí, sí, estoy silenciado. No se escucha, profe. Profe, no, no te oyes. ¿Qué pasó? Estoy gritando, De No te pronto se te estamos desconectó. ¿Tenés escuchando. algún micrófono? estoy gritando. No, No, no te escucha. Bueno, profe. Yo creo que pues, si algo ¿Por saliste y el volver a chat? entrar. Eso, vuelve a entrar. Sí, está hablando por el chat. Mm.